Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a otra emisión de La Iguana en su Piedra. Nosotros somos compañeros militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Y bueno, somos de diferentes facultades dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mis compañeros, Carlos Araico y Carlos Saucedo, son de la Facultad de Economía, y también tenemos compañeros de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Biología y de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, antes de comenzar el programa, me parece que es importante mencionar que este jueves la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la petición de someter la consulta para que se juzgue a los expresidentes. Es muy importante porque, bueno, ante esta noticia, la derecha expresó que Andrés Manuel había presionado a la Suprema Corte e incluso que había presionado a la población para esta decisión. Pero lo cierto es que las más de 2 millones de firmas que se recabaron, pues muestran el respaldo de la población a la cuarta transformación. Y bueno, en este programa nosotros vamos a hablar de algo que es pues que actualmente está pasando con respecto a el movimiento feminista. Y comenzaremos hablando de la cuestión de los movimientos sociales. Pero antes de eso, también es importante mencionar que ayer fue 2 de octubre. Es un acontecimiento que, nosotros reivindicamos la lucha estudiantil. Y dentro de eso, la organización. Este movimiento estudiantil es muy importante porque conjuntó las demandas, no solamente de los estudiantes, sino de diferentes sectores de la población. Ellos, pues exigían que no hubiera, digamos, que no siguiera esa represión, ante un sistema, ya predeterminado de las clases dominantes. Entonces, pues es muy importante, no olvidar que, pues ayer fue un momento, histórico. Y bueno, retomando esto de los movimientos sociales, es importante comenzar a hablar de una cuestión general, y es que pues los movimientos sociales en México y en varias partes del mundo pues son constantes, y esto se debe principalmente porque existe una inconformidad principalmente de los sectores menos favorecidos de la población, que se encuentra en condiciones muy desiguales. Y todo esto pues es producto del modo de producción en el que nos encontramos, pero no es una cuestión, digamos, en términos abstractos, porque los diferentes sectores de la población tienen distintas demandas, y es importante mencionar que dentro del modo de producción capitalista hay muchas contradicciones y esas contradicciones pues llevan a esas inconformidades. Podemos mencionar que, pues en primera, la acumulación de la riqueza por parte de los capitalistas es lo que lleva pues a que se den estas contradicciones.
por ejemplo, los movimientos de los trabajadores, surgen por una cuestión de una lucha de clases. Los trabajadores que desde un principio se les ha disociado de los medios de producción, de los medios con los que pueden reproducir su vida, tienen la necesidad de vender su fuerza de trabajo. Y los capitalistas pues se apropian de esto y el trabajo que ellos hacen pues es lo que le da el valor a las mercancías. Entonces, pues los trabajadores, digamos, entre una jornada de trabajo sea más larga, pues los capitalistas obtienen más ganancias. Y claro que pues los intereses no son los mismos. Los trabajadores claramente y no van a apelar a que tengan una jornada de trabajo, porque los capitalistas pues principalmente instauran estas jornadas de trabajo largas a costa de sus condiciones de vida, de su salud, ¿no? Entonces, pues todo esto genera una inconformidad dentro de los trabajadores. ¿Y cómo se expresa? Pues en los movimientos, digo más bien en las luchas de los trabajadores. Esto por una parte. También hay otras de las contradicciones dentro del capitalismo, es la contradicción que se genera cuando los grandes capitales van a otros países para pues explotar los recursos naturales que en sus países no tienen. Y digamos, esto es lo que genera una pues degradación del lugar en donde se encuentran, ¿no? Y esto lo menciono porque pues hay movimientos ecologistas, hay movimientos que pues defienden la tierra, ¿no? El cambio climático y demás. Y no es que esto sea una cuestión ilegítima, más bien no se ve que el problema en sí no es que el trabajador consuma más, que esté desperdiciando recursos, que no apague la luz, por ejemplo, que desperdicie el agua. No es una cuestión particular, sino es más bien todo el modo de producción capitalista que implica que se exploten los recursos, y eso es lo que genera pues esos problemas. Compañero Areco, ¿tú podrías mencionarnos otro movimiento social? Sí, bueno, un saludo antes que nada a los compañeros y bueno, igual los invitamos a que compartan y que nos puedan y que puedan estar comentando, ¿no? En el canal. Ahí nosotros igual les daremos atención, les daremos seguimiento a los comentarios que estén saliendo ahí en el canal del Face. Y pues ya con respecto a lo que plantea Natalia, bueno, sí es cierto que la sociedad burguesa, la clase burguesa, pues intenta forjar el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Por eso es que las personas, el resto de las personas que no conforman esta clase social, pues ¿qué es lo que pasa? Pues tienen que adaptarse o pues simplemente quedan ahí en la historia, ¿no? Simplemente sucumben, ¿no? Entonces, en esta cuestión precisamente es como bajo estas relaciones, bajo los intereses que defiende, y por eso es que así se plantea el desarrollo de la sociedad bajo el capitalismo con respecto a qué defiende la burguesía, es cómo se va desarrollando, es cómo se van entablando las relaciones en la sociedad, ¿no? Y precisamente por eso es también cómo surgen estas cuestiones de los movimientos sociales, ¿no? Porque en la actualidad, por ejemplo, por más bonito
y avanzada que puedan pintarnos la sociedad, la explotación de la clase trabajadora incluso se puede, se reproduce más, ¿no? O sea, se exacerba a un grado pues mucho mayor que años anteriores, y no precisamente tampoco es porque la jornada sea más larga, ¿no? Sino de que posiblemente pueda ser incluso más corta la jornada de trabajo del obrero, del trabajo, pero el grado de explotación es mucho mayor, ¿no? O sea, nosotros entendemos que la sociedad la sociedad capitalista desde que inició, pues siempre parte de su planteamiento, pues de base, es que las fuerzas productivas se estén desarrollando constantemente, ¿no? Y en esto precisamente es como el grado de explotación a las personas, a los trabajadores, pues se puede estar exacerbando cada vez más, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues también se van agudizando los antagonismos de clase, ¿no? Precisamente en eso, sobre eso es la base, ¿no? El antagonismo de clase o la lucha de clases, el que, pues precisamente hay momentos en pues en el cómo se relacionan los trabajadores con los burgueses, o en general las dos clases, la oprimida y la opresora, en que pues ya no se puede, en el que ya no hay una reconciliación como tal, ¿no? En el que incluso tienen que confrontarse, y precisamente por eso surgen surgen los movimientos sociales, ¿no? Porque los intereses de unos pues obviamente ya no corresponden con los que definen los otros. Entonces en eso, problemas como ya los mencionas tú, como la marginación, la exclusión, la pobreza, la falta de derechos sociales, civiles o incluso culturales, pues es precisamente que todo esto que pueden tener como parte de las demandas distintas organizaciones, por ejemplo, ya lo mencionabas tú, los trabajadores son un ejemplo, los ambientalistas o ecologistas, ¿no? Que demandan, que denuncian las sociedades de consumo, pero precisamente en esto también, incluso en este ejemplo, también están presentes el tipo de producción y el consumo que se plantea dentro de la sociedad capitalista, ¿no? Es precisamente el hecho de que el consumo aquí, como lo mencionas tú, no es algo individual, ¿no? Sino precisamente que parte precisamente de cómo los capitalistas plantean la producción dentro del modo de producción, ¿no? Y precisamente es porque mientras más barato sea el costo, mientras más pueda producir, pues más voy a ganar yo también, ¿no? Sin importar, pues, a cuántos me pase a echar de frente, pero pues ante todo la ganancia también, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Por ejemplo, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, pero todo esto, todos los movimientos confluyen, o sea, parten de una sola cuestión, ¿no? Y tienen un enemigo, y pues ahí es cuando se tiene un enemigo en común, y el enemigo en común aquí no es precisamente una cuestión individualizada o incluso muy aislada con respecto a lo que se puede plantear en alguna cuestión, si es que el movimiento como tal no se plantea destruir al capitalismo, pero aún así es importante la organización con esto para poder incluso trascenderla, ¿no? Porque el enemigo en sí, el enemigo en común que comparten todas estas luchas, precisamente es el capitalismo y la clase dominante, ¿no? Entonces en eso precisamente es así como pienso yo, se van dando estos movimientos precisamente conforme a las contradicciones, pues, a los puntos en los que de plano te estorba algo y tú lo tienes que quitar, ¿no? Y precisamente es así como es como funge la relación entre el capital y el trabajo. Y en esta cuestión, pues es eso lo que yo pienso, igual conforme a lo que tú estás planteándome, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué mencionar lo de los movimientos sociales aquí en concreto y ahorita? Pues por un problema, o más bien por lo que vemos que está pasando actualmente en México. Es decir, a raíz de lo que ya hemos dicho, que digamos, la cuarta transformación es un momento histórico en el que se permite, bueno, no en el que se permite, más bien en el que se ha dicho, el presidente ha dicho que no se va a reprimir a los movimientos sociales. Pues digamos, se ha visto como esa apertura para que estos mismos pues se puedan manifestar, ¿no? Y más bien eso es muy importante y es importante que siga la organización. Pero la cuestión aquí es que
pues estos movimientos sociales muchas veces son pues utilizados por parte de la derecha, ¿no? La derecha se monta en estos movimientos y lo utiliza para pues todos sus rejuegos. Entonces, más bien, es importante pues tenerlo claro y pues ubicar, ¿no? Que el problema, esas inconformidades que aún existen, que son vigentes porque el hecho de que Andrés Manuel haya llegado a la presidencia no quiere decir que todo haya cambiado, este, pues sí, son vigentes y va a seguir siendo así, ¿no? Por eso es necesaria la organización, pero decíamos y mencionábamos la cuestión del modo de producción capitalista porque a eso corresponde, porque desde ahí está la raíz del problema. Carlos. Bueno, lo que yo pienso respecto a la cuestión que se está planteando en estos momentos es que parte de una cuestión pues coyuntural en términos de que, ya bien lo mencionaba Natalia, la cuarta transformación ha abierto las puertas a que la gente pueda manifestarse, pueda plantear los problemas que se ven, que ellos ven a nivel social, ¿no? Eh, es un hecho que no es lo mismo manifestarse en los tiempos de la cuarta transformación a manifestarse en tiempos del prismo, por ejemplo, ¿no? Recordamos a los compañeros del 68, recordamos a a los 43 compañeros normalistas y se puede ver claro que pues no es lo mismo la manifestación en estos tiempos a tiempos pues precisamente del priismo, del panismo, donde la violencia era la manera de demostrar pues fuerza política, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una cuestión importante ya planteada por los compañeros y retomar precisamente que las problemáticas sociales que actualmente se están dando son cuestiones que se pueden problematizar porque la cuarta transformación se ha planteado resolver los problemas que a nivel social se han enquistado y el priismo, el panismo, pues no buscó resolver, ¿no? La cuestión mencionaban hace un momento, la cuestión de los movimientos verdes, ecologistas que se están dando en estos momentos, pues claro que denuncia una cuestión que es importante a nivel nacional, la cuestión de la deforestación, que claro que es algo, un problema real, tangible en el país, pero la cosa es que el movimiento social como tal no se quede en la apariencia de los hechos, ¿no? En la apariencia del problema como tal, sino más bien que se llegue al fondo de la situación. La cuestión es que vivimos en un modo de producción capitalista el cual no se ha planteado cambiar de fondo. Entonces, el capitalismo precisamente es lo que está generando, y nada más como ejemplo, pues que esa cuestión propia de la deforestación, la producción demanda recursos naturales y los grandes capitalistas pues no se van a poner a pensar en términos de que de no talar, ellos van a pensar en aumentar sus ganancias. Y los movimientos ecologistas, aquí eso es importante remarcarlo, la importancia del movimiento ecologista es que no llega al fondo del problema, ya que plantean cuestiones como que la solución está en cambiar el consumo por parte de los como si fueran los trabajadores quienes hicieran el mayor, pues el mayor golpe a la ecología nacional. Eso no es cierto, ¿no? El golpe más grande lo causan las grandes empresas con la gran tala de árboles, con precisamente pues la producción, ¿no? que se demanda, pues el capitalista va a pensar en aumentar sus ganancias y no es una cuestión que sea por el trabajador, ¿no? Es una cuestión que pues deriva precisamente de los grandes capitalistas, pero los movimientos actualmente no están llegando a ese fondo, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues los movimientos sociales actualmente están generando una presión, están generando pues la cara, digamos, de las problemáticas que se dan dentro de la población, pero precisamente esa cara que se está dando es
casi partiendo de que el problema es la cuarta transformación, que cambiando de gobierno, las cosas van a cambiar. Eso no es cierto. Ya hemos visto que los problemas no van a cambiar. Si actualmente se ve una problemática más grande, es porque el gobierno federal está permitiendo que se vean esos problemas, que la gente problematice la cuestión en la que se encuentra el país. Pero es porque precisamente el gobierno federal está abriendo cancha a eso. En el tiempos del prismo, la cuestión del feminismo, la cuestión de la tala desmesurada de árboles, de la cuestión de pues de las problemáticas que actualmente se están viendo, pues no se notaban en ese momento porque el prismo las escondía con una prensa comprada, porque el prismo las escondía, porque los manifestantes que en ese momento comenzaban a plantear esa situación eran reprimidos por la violencia, eran desaparecidos. Entonces, pues claramente no se iban a notar los mismos problemas, no porque no los hubiera, sino porque simplemente no permitían que, pues, que se vieran, ¿no? Pero claro debe de estar que el problema actual que México tiene es la cuestión del modo de producción capitalista. Ahora, Obrador, nuevamente, insistimos, no está planteando en cambiar el modo de producción, pero sí está planteando una transformación enfocada hacia la clase que, una transformación enfocada para todos los mexicanos, y dentro de esos todos mexicanos, pues está pues la clase menos favorecida, ¿no? La cual en tiempos del prianismo pues estuvo totalmente aislada de las problemáticas sociales, ¿no? Fue aplastada por los capitalistas y encima el gobierno federal pues los censuraba totalmente, ¿no? Entonces, pues esa cuestión es importante mencionarla y mencionar que si bien los movimientos sociales están planteando problemas reales, no son problemas pues que lleguen a raíz del obradorismo, ni que se resuelvan sacando a Obrador del poder. Hay que centrarnos, el problema de fondo es la cuestión del capitalismo. Obrador está planteando algo distinto dentro del mismo modo de producción, pero algo distinto enfocado hacia los trabajadores, y es algo que no había pasado a nivel nacional. Es precisamente por eso pues que se debe apoyar el proyecto de Obrador y no caer por la frivolidad de los análisis a una cuestión reaccionaria de estar en contra pues de quien está planteando pues cuestiones, problemas sociales dentro del país y que se está planteando resolverlos, ¿no? Eso yo pienso que es importante mencionar. Sí, bueno, antes de pasar en concreto con el movimiento feminista, pues nos gustaría mandar saludos a los compañeros que nos comentan y recordarles que pues todas las semanas subimos una cápsula. Esta semana hablamos del 2 de octubre y también sobre la Ley General de Educación Superior, en la cual es promovida por el secretario de Educación Pública. Y bueno, pienso que es importante pues mencionar que, bueno, como estudiantes, nosotros tenemos que apelar a la defensa de la autonomía. Y en un artículo de esta ley, lo que se presenta es que, digamos, se le da a las universidades, más bien a las autoridades de las universidades, pues la capacidad de que ellos definan cuáles son los requisitos y las restricciones, más que nada, para que los estudiantes entren, pues, o tengan acceso a la universidad pública. Y bueno, esto es algo que a todos los estudiantes universitarios principalmente de las universidades públicas pues nos compete, y es importante defender la autonomía de cada una de las universidades. Y bueno, saludamos a nuestra compañera Brenda Cabello. Dice: arriba la cuarta transformación, viva AMLO. Por primera vez se está combatiendo la corrupción y poniendo primero a los más pobres. También saludamos a nuestro compañero Luis Ignacio Hernández García. Dice: firmes con la cuarta transformación. Y a nuestra compañera Pineda Ávila
luchen ustedes que son jóvenes. Y a nuestro compañero Ernesto Campeche. Un saludo, compañeros. Y bueno, bueno, ya entrando en la cuestión de los movimientos feministas, pues actualmente en el país se está, digamos, hay una movilización por parte de colectivos feministas, que lo que plantean, bueno, más bien, lo que está sucediendo es que, como ya lo mencionaba Carlos, lo que se hace es culpar al gobierno de la Cuarta Transformación, o sea, de 2 años para acá, se comenzó con, pues sí, con este movimiento, pero lo que se hace es que pues se apela a, bueno, más bien se dice que las condiciones de violencia, los feminicidios, las desapariciones y estos problemas que plantean las feministas, pues se le atribuyen justamente a como si eso se diera a raíz de esta Cuarta Transformación. Pero bueno, como lo comenzamos a plantear, pues dijimos que esto se atribuía, bueno, más bien que esto es producto del modo de producción en el que estamos. Y hay que ubicarnos en términos históricos, principalmente en términos históricos, el papel que ha tenido la mujer en este modo de producción. Es importante mencionarlo porque es aquí de donde se deriva pues toda esa represión, toda esa violencia, toda esa explotación. Entonces, bueno, es importante ver de dónde surge esta opresión y pues digamos, la explotación y la violencia, sí, la explotación principalmente y la opresión hacia la mujer surge a la par que surge la propiedad privada. Y bueno, remontándonos un poco a la historia, digamos, en la prehistoria la mujer tenía un papel diferente al que ahora se tiene, porque la división de las tareas era distinto, ¿no? La mujer se quedaba en las, digamos, en las comunidades y ella tenía pues la obligación, más bien no la obligación, sino el trabajo, la tarea de pues ver, de cuidar a los hijos, pero también pues ella se encargaba de resolver muchas actividades, como la cuestión de la agricultura. Y el hombre era el que salía pues a realizar otro trabajo, como dice el de la casa. Entonces, en ese momento, la mujer tenía una importancia igual a la del hombre. Incluso en ese momento había pues matriarcado. Digamos, las comunidades pues estaban dirigidas por las mujeres. Entonces, a raíz de que se descubre de que se empieza a realizar armas y herramientas de trabajo con metal, pues empieza, digamos, a cambiar el papel y más bien la importancia, porque ahora pues el hombre posee eso y es su propiedad privada, ¿no? Bueno, su propiedad, ¿no? Entonces, pues producto de esto, tiene que cambiar porque para preservar esas herramientas, lo que para preservar esas herramientas tiene que haber ahora, se tiene que instituir una forma de familia diferente, que es la familia que conocemos actualmente, la familia patriarcal. Y esto, bueno, esta es para justamente
que las herramientas de trabajo se preserven ahí en esta unidad de familia más pequeña. Y aquí, pues a la mujer se le exige la monogamia, que es justamente para que los hijos de solamente pues un hombre sean los que hereden esta propiedad privada. Entonces, pues lo principal aquí, lo que podemos ver es de dónde surge ese origen, y que la opresión de la mujer no va a cambiar si no se cambia el modo de producción. Sí, bueno, respecto a la cuestión que, perdón compañero, respecto a la cuestión que plantea Natalia, yo pienso que es importante poder retomar la idea de que los movimientos feministas actualmente están evidenciando la violencia que hay dentro del país, que claro que es existente, pero que no es una cuestión que surge a partir de la Cuarta Transformación, sino más bien que es parte de todo un contexto histórico determinado por el propio modo de producción en el cual se encuentra el país. El papel que históricamente ha jugado la mujer en el modo de producción capitalista, como ya bien plantea Natalia, a partir de la cuestión de la monogamia, cuando ya hay una propiedad privada, pues es precisamente pues procrear para que se pueda heredar a los hijos lo que como familia van obteniendo, ¿no? Es poder heredar precisamente por parte de un grupo de personas, pues los medios de producción que van adquiriendo en ese transcurso histórico, ¿no? Entonces, ese papel, pues claro que da una connotación específica al papel que va a ir desenvolviendo la mujer en términos históricos. Ahora, surge por la cuestión de la existencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, algo que determina el propio modo de producción capitalista, sin pasar por alto que hay toda una... pues precisamente que hay toda una estructura creada por el capitalismo, que es la cuestión de un Estado, y como parte del Estado, la familia, que sirve para perpetuar, para preservar la propiedad privada sobre los medios de producción. Ese es el papel concreto que juega la mujer en el modo de producción. Ahora, el capitalismo avanza y las relaciones que como personas se van formando es determinado precisamente por esas cuestiones del propio modo de producción. Las relaciones como personas se vuelven cuestiones de mercantilización, porque el capitalismo avanza, porque dentro del capitalismo todo se vuelve una mercancía, todo se vuelve una mercancía. Dentro de eso, las personas mismas. Es que eso precisamente es lo que hace el modo de producción capitalista. Te va convenciendo por medio de distintos mecanismos de que se debe perpetuar, de que se debe permitir que la propiedad privada, que sigue existiendo, la propiedad privada sobre los medios de producción, que en pocas manos se concentre precisamente los medios de producción, las empresas, las maquinarias, porque esa gente va a ser la que puede vivir sin trabajar a costa de la vida de trabajadores que en la producción son explotados, porque por ello tiene valor la mercancía, y de ese valor toman una determinada parte de donde extraen la plusvalía, de donde extraen la ganancia. O sea, su ganancia, su plusvalía es un robo, y precisamente eso es lo que quieren seguir perpetuando, es lo que quieren seguir permitiendo, eso es lo que defiende la burguesía, ¿no? Y dentro de eso, pues bueno, el papel histórico que la mujer está jugando. Por eso la compañera Natalia plantea, si se busca una emancipación, si se busca precisamente una cuestión de
del feminismo, pues que sea precisamente enfocado a que es una cuestión de clases sociales, a que existen dos clases sociales en el país. Hay burgueses y hay proletarios. Las mujeres también se encuentran divididas, eso es un hecho. Hay mujeres proletarias y hay mujeres burguesas. El interés de una mujer burguesa no es el mismo al interés de una mujer proletaria. Y el feminismo que actualmente se está dando es el feminismo de una mujer que tiene varias cuestiones de la vida resueltas y que hay que centrar el análisis por ser parte de o tener una determinada condición económica. No condiciona a las personas para no poder cuestionarse y llegar a una conclusión más apegada a la realidad. Por ejemplo, pues nosotros mismos como universitarios, que claro que no nos encontramos, tenemos las condiciones económicas para poder estudiar la universidad, por ejemplo, pero eso no determina que nosotros no podamos cuestionar cómo se encuentran las cosas dentro de la universidad, que nosotros somos parte de la llamada pequeña burguesía y que el papel que nosotros tenemos es precisamente que somos un sector de la población pues más pegado al proletariado que a la burguesía. Ninguno de nosotros está cerca de ser parte de la burguesía, estamos pues mucho más cerca de la clase proletaria, de los trabajadores precisamente, y es por eso que tenemos una posición política e ideológica determinada, pero precisamente el movimiento feminista tiene que llegar a una cuestión similar, a que son parte de una pequeña burguesía, pero que sus manifestaciones, los problemas que están planteando, no debe quedarse simplemente en esos términos pues que nosotros vemos dentro de nuestra vida, porque nuestra vida no es la vida de las demás, no es la vida de las demás mujeres, no es la vida de los demás compañeros de clase. Dentro de la explotación y dentro del papel histórico que juega la mujer, en la producción manufacturera, por ejemplo, el mayor número de trabajadores son mujeres. Ahí está la explotación, sus salarios son deplorables, trabajan en condiciones totalmente inhumanas, trabajan jornadas laborales extensas, muy largas, las cuales ni siquiera están permitidas legalmente, pero así se hace. Y yo no veo a colectivos feministas planteándose el problema precisamente de la explotación hacia esas mujeres, que es una cuestión de clase, porque son mujeres trabajadoras, son mujeres proletarias, y dentro de eso, pues claro que a esas mujeres no las van a defender las mujeres burguesas. La burguesía está unificada, hombres y mujeres. Su unificación, su fin último es defender la plusvalía, es defender sus ganancias. Ellos están unificados, tienen un mismo interés, pero el propio modo de producción capitalista somete a la clase trabajadora, hombres y mujeres, a una competencia, la competencia entre la clase trabajadora, ¿no? Y a poco la competencia es una cuestión de género, es una cuestión entre hombres y mujeres, no es cierto. La explotación está determinada por la propiedad privada sobre los medios de producción, con un papel histórico concreto de las mujeres, pero siendo parte de la misma clase trabajadora. Y para llegar a eso que están planteando y que no se quede en simples términos legales, que al final la legalidad funciona a la burguesía, se debe cuestionar una cosa de fondo, que es precisamente cómo el modo de producción somete a la clase trabajadora y cómo la propiedad privada ha determinado históricamente la condición de la mujer en el papel que juega, ¿no? Eso es lo importante y el análisis debe ir sobre esa base, no en términos frívolos, sino pues vamos a terminar como los derechosos planteando que los pobres son pobres porque quieren, o que Obrador le gustan tanto los pobres y por eso está haciendo más pobres. O sea, un análisis partiendo de la ignorancia, de la frivolidad, partiendo de cuestiones superficiales, pues sin llegar precisamente a una cuestión de fondo donde el análisis responde a condiciones económicas en las cuales todos estamos inmersos, pero no se quieren cuestionar y no se han llegado a pensar, pues precisamente porque
pues porque hay determinaciones, hay pues cuestiones ideológicas que a todos nos determinan, que a todos nos hacen tomar una posición, pero lo que es un hecho es que el papel que juega la mujer y el papel que juega la clase trabajadora actualmente es precisamente ese, no están sometidos a la explotación y para cambiar de fondo eso hay que llegar precisamente a cambiar el modo de producción en el cual estamos viviendo. Eso no es un cambio que se haga de la noche a la mañana, en un parpadeo no vamos a cambiar de modo de producción, es todo un proceso que es necesario llevar a cabo y precisamente como parte, sí, es todo un proceso el cual se tiene que llevar a cabo, pero sin desubicarnos, el planteamiento que tiene López Obrador da cancha a que las personas comiencen a cuestionarse otras cosas, abre pie a la organización, a que la gente pueda precisamente radicalizar esa transformación que plantea de base López Obrador. Esa es la importancia de una cuarta transformación y ese es el por qué la derecha se cuelga de movimientos sociales como el feminismo, que se aprovecha de la efervescencia de las feministas, pues para poder colar ahí todas, pues todas sus, pues los intereses que defienden, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pienso yo ahí que, bueno, solamente para tratar un poco de reforzar más de lo que ya expresó Carlos con mucha claridad, es de que un movimiento unitario solamente de mujeres, pues en realidad no es posible en una sociedad que se basa sobre las contradicciones de la lucha de clases, ¿no? Porque precisamente, por más de que se pueda llevar como consigna la liberación de la mujer en general, de todas las mujeres, esto no es posible porque incluso ese ejemplo que menciona Carlos muy bien, por ejemplo, de las maquiladoras, puede ser que quienes esté ejerciendo esas relaciones de subordinación y las esté explotando pueda ser incluso una mujer burguesa, ¿no? Pero precisamente porque al fin de cuentas los capitalistas pues solamente ven por ganancias, ¿no? Y precisamente el hecho de que las relaciones entre las personas se pueda llevar a cabo a base como de objetos, porque precisamente así es el planteamiento del modo de producción capitalista, precisamente igual en todas las sociedades que se basan en la explotación, pues la misma mujer es humillada, es ridiculizada, es pisoteada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas hay ese planteamiento, hay ideologías y tradiciones formadas por la misma sociedad burguesa que hacen de la mujer una esclava ahí en esas cuestiones, ¿no? Ejemplos como los que mencionaba Carlos, otros que es precisamente el hecho de que a base de que solamente funcionan como objetos las personas, pues el que la mujer sea un ente que procure placer o que procree hijos o que solamente prepare la comida, pero ninguna de estas cuestiones debe de pues precisamente es así como se plantea bajo una sociedad basada en la explotación, en la creación y apropiación de plusvalía y precisamente en la irreconciliación de dos clases en sí, ¿no? Precisamente el hecho de que las feministas ahorita no estén planteando esa cuestión así en tal cual, que bueno, la misma forma de la violencia, de los feminicidios, los secuestros, las desapariciones, pues es claro una cuestión legítima, una lucha, es un problema que enfrenta el país, así como las de los otros movimientos que también ya mencionábamos, por ejemplo, incluso hace una semana comentábamos la del agua, pero precisamente aquí hay también incluso la mano de unos cuantos, que es la clase dominante, que es la que domina, que es la que ejerce su voluntad y precisamente es la que lleva a cabo, pues prácticamente es la que impone el derecho y todo lo que se debe, y todo el cómo se debe relacionar la gente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el hecho de que la mujer se plantee emanciparse precisamente, pues entendemos ya por lo que acabamos de plantear, de que obviamente bajo una sociedad capitalista esto no es posible, ¿no? Precisamente ahí está también la cuestión de entender el papel que uno tiene en el modo de producción y el papel que se debe de tener en la cuarta transformación, porque precisamente esto de los feminicidios, de la violencia, de la degradación social, no es algo que
haya pasado solamente de aquí a 2 años, ¿no? De que esto es otro México, no solamente porque está López Obrador y por eso se recrudece algo ahí, ¿no? No, no, esto es precisamente porque hay todo un contexto de las cuestiones se van exacerbando y precisamente por eso, por la misma lógica del capitalismo, es como en realidad es como se siguen arrastrando todas estas cosas, ¿no? Precisamente en ello, si se plantea un movimiento más organizado y más fundamentado precisamente, por ejemplo, en las cuestiones del feminismo, pues debe de ir aunado al interés del proletariado, ¿no? No debe de ser algo aparte. Ahí es la importancia de lo que me parece mencionaba Carlos también, de que las cuestiones no sean hechos aislados, ¿no? De que no sean algo individualizado, ¿no? Sino de que se entienda, de que se parta precisamente de que, pues al final de cuentas, uno pertenece, uno debe de posicionarse con respecto a qué intereses va a defender, y precisamente lo que ahorita está pasando con el movimiento feminista en México, que precisamente puede tocar mucha representatividad, mucha importancia, precisamente por la apertura que da la cuarta transformación a poder manifestarse, a poder denunciar, a poder exigir algunas demandas, pero aún así la organización debe de ser mucho mayor, ¿no? Porque precisamente en esto, pues se dejan al lado y se niega todos los demás problemas que puedan pasar con respecto a la demás gente, ¿no? Incluso las mismas mujeres trabajadoras que también sufren las mismas cuestiones de la explotación, ¿no? Y en ello, precisamente, gracias a que el movimiento puede no estar bien fundamentado y con una base fuerte, entendiendo la cuestión de la lucha de clases, es como por ejemplo ahí la misma derecha, tanto mujeres y hombres burgueses, se pueden colgar de esto, ¿no? Precisamente el hecho de que exista esta cuestión de que se renquee sobre los pasos que debe dar un movimiento, es precisamente ahí el hecho de que se pueda ocupar para inclinarlo siempre hacia los intereses de la clase dominante. Es lo que ahorita nosotros podemos palpar muy bien con nuestros ojos en lo que estamos viendo en México con respecto a cómo es que esto cómo es que precisamente a los políticos derechosos, a que incluso a que estas mismas personas que fueron las que hicieron a estas horas ahora hagan de cuentas que en realidad se estén preocupando por ellos, ¿no? Cuando en realidad de cuentas solamente están tratando de aprovecharse de la calentura que se provoca en las calles para poder asestar golpes blandos, para poder seguir desestabilizando el país, cuando en realidad la lucha podría ir por otro lado, ¿no? Precisamente el hecho de que se pueda plantear sobre una cuestión más nacional, una cuestión más general que en realidad compete a una clase en sí, ¿no? Que en general le compete a toda la población que está siendo desfavorecida bajo la lógica del capital, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo pienso. Sí, bueno, bueno, pienso que es importante, ya para no ser tan redundantes, es importante dejar claro, bueno, lo que pensamos, y es que, pues, la lucha del movimiento feminista no es, bueno, por lo que lucha no es algo que sea ilegítimo. Pues, aunque las demandas que se tienen, que son exigencias, digamos, pues muy particulares, pues no quiere decir que esto, pues no se debe seguir con, digamos, la organización en general de los movimientos. Pero lo que hay que dejar claro es que no es una lucha no es una lucha de género, no es una cuestión de estar, digamos, como lo mencionaba el compañero Carlos, pues más bien sí se debe ver que de fondo pues las exigencias a las que uno debería ver van más allá de una cuestión particular de solo género y de atribuir todo esto que pasa solamente a un sexenio, sino que es de un modo de producción. Por lo tanto, pues la lucha que también tiene que dar pues el movimiento feminista es de clases, porque
pues solamente cuando las relaciones de explotación, cuando las relaciones de explotación, de subordinación de una clase sobre otra dejen de existir, es cuando realmente va a dejar de haber subordinación. Se plantea mucho eso que se mencionaba, el problema de la violencia incluso en la misma familia, ¿no? En donde nosotros nos encontramos. Estos problemas pues se derivan justamente de esa dominación, porque lo que nosotros reproducimos a diario también es, digamos, eso, ¿no? Esa dominación. Por eso es que un padre puede golpear a sus hijos, puede golpear a su esposa, pero lo que se está reproduciendo es la misma ideología del capitalismo. Por eso es importante ver eso que está de fondo, que no corresponde nada más pues sí, a un sexenio en concreto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que hay mucha efervescencia. Hay mucha efervescencia porque pues claramente pues sí, como ya lo mencionamos, son muy legítimas y sí son problemas concretos, pero pues eso no se puede reducir a una cuestión individual, porque lo que regularmente hacemos es reducir todos los problemas a lo que a uno le sucede. Y por eso, por ejemplo, con lo que pasó en la toma de la CNDH, que pues sí hubo movimientos que se infiltraron, pagados por la derecha, pero bueno, principalmente es eso, ¿no? Ponerse a pensar que no solamente son mujeres desaparecidas, no solamente son feminicidios, sino es toda una cuestión que afecta pues a todas las personas en general. Y pues la lucha tiene que ir en torno a esa, digamos, la generalidad en cuanto a la clase obrera. Y pues esa efervescencia y de la que muchos o muchas mujeres coinciden, por esa misma ideología, pues lleva a justamente no ubicar, y de alguna forma perderse en eso y que eso esté sirviendo más bien que sea como un juego político, porque porque lo que está, digamos, sucediendo actualmente, por ejemplo, ¿en dónde estaban las feministas cuando fue lo de las muertas de Juárez, o en la reciente matanza que hubo en Bolivia de Cochabambo? Digamos, no es que sea condenable, ¿no? Pero más bien, si es una lucha que implica justamente, pues, tomar en cuenta a las mujeres, pues eso también tuvo que haber habido una respuesta ante eso, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que está pasando es que, pues lo que está pasando es que no, pues sí, no se tiene en cuenta eso, ¿no? Hay una despolitización en general, ¿no? Y eso sirve para hacer el rejuego a la derecha, para que se tome de eso, pero digamos, no llegamos ni siquiera a dimensionar lo que eso implica, ¿no? Que la derecha se esté montando en movimientos, pues, que son muy legítimos, ¿no? Y que al final, si se estaba planteando, o más bien, si se está planteando mejorar la vida de las condiciones de las personas, aunque no sea de fondo, pero de ahí partir, si empieza todo es una movilización en contra de lo que actualmente es la Cuarta Transformación, que sí se puede llegar a pasar y que incluso se está viendo con lo que está sucediendo en Frena, pues esto va a llegar a, digamos, más bien ya llegó al fascismo, ¿no? Y eso lo vemos pues todos los días. Entonces, pues es importante ubicar todo eso, y más bien que la organización sí tiene que continuar, pero tiene que tener pues un objetivo y tiene que considerar cuáles son las condiciones realmente
concretas de México. Entonces, pues esto es lo que queremos plantear respecto a, pues, a estos movimientos, y pues sí, seguir reiterando que pues en México en el momento en el que nos encontramos, pues sí hay mucha apertura para poder continuar con la organización. Y pues todos estos movimientos, pues también pues incluso se pueden considerar como, bueno, más bien hay un contexto en el que la libre expresión se puede dar sin que haya pues sí, este problema de que en cualquier momento va a llegar pues las instituciones, los organismos de seguridad a reprimir. Hay oportunidad a cuestionarnos más cosas, a que todo eso que se está haciendo de tratar de mejorar las condiciones, pues permitan a la población en general, a los trabajadores, pensar en lo que está sucediendo y profundizar. Incluso si la gente, si empieza a haber una mayor problematización de lo que está sucediendo, pues se puede llegar a profundizar la transformación de México. Y eso, pues sí, digamos, no es algo que sea de la noche a la mañana, pero pues si uno está convencido de que pues las condiciones tienen que cambiar, pues tiene que buscar justamente ver cómo. Y pues las mujeres juegan un papel muy importante para la transformación, porque son pues parte muy importante por todo lo que se hace, pero no es la romantización de lo que hace una mujer, de que es sí, digamos, sí, no es la romantización, es más bien una cuestión de clase, ¿no? Entonces, pues si el feminismo tiene que ser, va a ser, pero no como, bueno, tiene que ser como una lucha de clase y una lucha en contra del capitalismo y no solamente en contra, pues como lo plantean, de los hombres. Entonces pienso que con eso pues podemos concluir y pues terminar de leer los mensajes, bueno, no más bien recordarles que nos sigan en redes sociales. Pues todos los sábados transmitimos nuestro programa a esta hora y toda la semana subimos cápsulas de lo que está pasando actualmente en la Cuarta Transformación. Hasta luego, compañeros. Gracias, compañeros. Saludos. Gracias, hasta luego.